al paciente para poder recabar pues para poder describir las características de una determinada enfermedad. Entonces la anamnesis tiene estas partes ahí que figuran los datos personales del paciente, el motivo de consulta por el cual viene el paciente, se narra la enfermedad actual, también los antecedentes, también se describen los antecedentes que pueden ser fisiológicos, patológicos, los hábitos, también los antecedentes familiares, y luego de que acabamos la anamnesis viene el examen físico, ¿ya? Entonces ayer hemos hecho el examen físico, hicimos la parte de ectoscopía. Después del examen físico general, que es la ectoscopía, viene ya el examen físico regional, que son por sistemas, ¿no? Sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema neurológico. Pero en la historia clínica se describe un orden, ¿no? Por ejemplo, en el examen físico regional describen cabeza, cuello, tórax, abdomen, tracto genitourinario o pelvis, y luego describen el sistema neurológico, ¿no? Así en ese orden va. Entonces en la anamnesis, pues como ya les he mencionado, tenemos que precisar los datos personales del paciente, es importante, y el motivo de consulta, ¿no? Vamos a avanzar acá, a ver. Ay, esta cosa se va. Esto es lo que les había mencionado, ¿no? La anamnesis es la parte más importante de la historia clínica y permite el más del 50% del diagnóstico en la mayoría de los casos. Entonces, dentro de la anamnesis tenemos los datos personales o de filiación. Es importante poder precisar, pues, la edad sobre todo, ¿no? Porque hay enfermedades que atacan so- hay enfermedades que son más predominantes según la edad. Por ejemplo, los pacientes más añosos van a tener pues ya enfermedades cardiovasculares, hipertensión, van a tener más predisposición a tener arritmias cardíacas, también ya tienen cierto deterioro de la función renal, ¿no? Y en los pacientes de más jóvenes predomina más que todas las enfermedades infecciosas. Para eso es importante la edad. Acá en los pacientes más añosos pues predominan también las enfermedades neoplásicas, ¿no? La nacionalidad, pues el lugar también de procedencia es importante para ver determinadas enfermedades que predominan en ciertas regiones. El sexo es importante, también hay algunas enfermedades que más se producen, por ejemplo, en mujeres, por ejemplo, como la anemia, los procesos biliares, el bocio, se producen más en mujeres, ¿no? En el varón, más que todo, se presentan las enfermedades coronarias, procesos gástricos, enfermedades hepáticas, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, la litiasis urinaria es más frecuente en el varón, por ejemplo, se describe así en la literatura. El grupo étnico también es importante. Lo que se ve bastante es que los pacientes de raza negra padecen más hipertensión arterial, ya tienen más predisposición a tener hipertensión arterial desde edades tempranas, ¿no? Desde los 30, 40 años, ya estos pacientes de raza negra ya padecen hipertensión arterial, que en algunos casos son asintomáticas. Por eso que estos pacientes son los que evolucionan con más facilidad también a falla renal, a insuficiencia renal. Ustedes van a ver
cuando vayan a hacer a su práctica ya médica, van a observar que los pacientes que tienen insuficiencia renal son con más frecuencia los de raza negra, porque no se han tratado adecuadamente la hipertensión arterial. La ocupación es importante, ustedes saben que hay enfermedades profesionales, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, las personas que trabajan en la mina padecen más de neumoconiosis. El domicilio también es importante, ¿no? Para ver sobre todo el ambiente, cómo está el paciente, ¿no? Con algún desencadenante que pueda producir una enfermedad. No sé. Entonces, dentro de la anamnesis tenemos el motivo de consulta. Ya. El motivo de consulta. Entonces, vamos viendo que en la anamnesis tenemos que precisar la edad, el sexo, que son los datos personales o de filiación. Tenemos la edad, el sexo, el lugar de procedencia, el grado de instrucción. Y la segunda parte de la anamnesis ya es el motivo de consulta. Ya. El motivo de consulta es lo más importante. Por ejemplo, un paciente cuando viene, ustedes lo interrogan por primera vez, el paciente puede manifestar 3 síntomas. Por ejemplo, vamos a mencionar un paciente con cólico renal. Viene un paciente con cólico renal, describe dolor en la fosa lumbar derecha, describe náuseas, describe, aparte de las náuseas, describe sudoración y aforesis. Entonces, describe tres síntomas, ¿no? Náuseas, dolor, o puede también describir sensación de tenesmo, ¿no? Ustedes le preguntan al paciente cuál es el síntoma que más le molesta, cuál es el síntoma que lo trae a la emergencia. Entonces, por ejemplo, viene con náuseas, viene con dolor, viene con polaquiuria, y el paciente, ustedes tienen que precisar cuál es el síntoma más importante. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el síntoma más importante de los 3 que he mencionado? ¿Qué dicen, doctores? El dolor. Claro, el dolor, ese es el síntoma más importante. Entonces, los otros son síntomas concomitantes, ¿no? Entonces, el dolor es el síntoma más importante. Entonces, nosotros ahí, en el motivo de consulta, tenemos que describir que el síntoma principal es el dolor localizado en la fosa lumbar derecha y que concomitantemente presenta otros síntomas como náuseas y polaquiuria, ¿ya? Eso podemos precisar. Entonces, ya definimos que el dolor es el síntoma más importante que viene. Entonces, tenemos que describir la semiología del dolor del cólico renal. Entonces, colocamos así. Motivo de consulta, dolor en fosa lumbar derecha. Síntomas concomitantes, náuseas y polaquiuria. Entonces empezamos a describir ya nuestro relato, ¿no? Nuestro relato. Entonces podemos hacer así, paciente que hace 3 días, tenemos que precisar también el tiempo de enfermedad, hace 3 días o 2 días, presenta dolor en fosa lumbar derecha, de inicio, tienen que describir el inicio. Generalmente los dolores tipo cólico son de inicio brusco, ¿ya? De inicio brusco, luego coma, ponen la intensidad. Si es de leve intensidad, moderada intensidad, ponemos, en este caso, si lo ha llevado a la emergencia es
intenso, o sea, una intensidad alta, ¿no? Intenso. Luego, coma, irradiado ¿a dónde? El dolor tipo cólico renal se irradia generalmente en los varones o en las damas hacia la zona genital. Irradiado hacia la zona genital, ya, coma, que alivia en algunos se toman un antiespasmódico, se aplica una ampolla que se alivió a la aplicación de un fármaco, por ejemplo, vamos a poner de la iosina, que se alivió con el uso de iosina, ¿ya? Concomitantemente presenta náuseas y poliacuria. Así tienen que describir las características del dolor. Ya entonces, el inicio, que es brusco, la localización en fosa lumbar derecha, la intensidad que fue alta, ya la intensidad alta, tenemos que colocar la irradiación, a dónde se irradia el dolor, ¿no? En este caso dijimos hacia la zona genital. Luego tenemos que precisar también con qué el dolor calma o con qué aumenta. En este caso se disminuyó con el uso de un antiespasmódico y puede aumentar en algunos este dolor les aumenta, por ejemplo, dicen que tomando agua les va a pasar, pero no, les da más cólico. En algunos aumenta, a la ingesta copiosa de agua aumenta el dolor. O en algunos adoptan una posición, como ya les había enseñado ayer, una posición antálgica, ¿no? Se agachan, se colocan, se recuestan en posición en decúbito ventral, ¿ya? Entonces, esas son las características como ustedes tienen que describir el dolor. No pueden decir que el paciente viene con dolor en tipo cólico, ¿no? Eso no pueden llenar en la historia. Ustedes tienen que describir a la hora que cualquier tipo de dolor, sea abdominal, sea de origen de litiasis renal, sea cardíaco, tienen que describir las características semiológicas del dolor, ¿ya? Y siempre tienen que discernir, porque el paciente puede decir, vengo por dolor tipo cólico en la fosa lumbar, pero también me duele la rodilla. Me duele la rodilla también, entonces usted, o me duele la garganta, me duele la garganta, me duele la rodilla y me duele, acá tengo un cólico, acá en la parte lumbar, en la fosa lumbar. Entonces ustedes tienen que discernir. Le dicen, señor, por favor, precíseme cuál es el motivo, cuál la molestia principal que lo trae acá a la emergencia. Ah, ya, el cólico, eso es lo que me trae acá. Entonces, ustedes una vez que que le dicen que es el motivo principal el cólico, ustedes tienen que describir las características semiológicas de ese dolor. Esa es su misión, describir las características semiológicas del dolor. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, autores? Todo claro, doctor. Entonces, para repasar, ¿cuáles son las características semiológicas del dolor? A ver, ¿qué mencionamos? El inicio, Ya, localización, intensidad, irradiación y con qué calma o aumenta. aumenta, claro. Esas son las características del dolor, ¿ya? Entonces, todo tipo de dolor tenemos que describirlo así en la historia clínica. No podemos poner, paciente viene con dolor tipo cólico, en abdomen. Eso no podemos colocar. Nosotros tenemos que describir todas las características semiológicas del dolor en la historia clínica, ¿ya? Vamos a avanzar. Ahí quedó esto.
Entonces vamos a volver a la primera diapositiva. Vamos a empezar a hablar uno por uno. Entonces hoy día nosotros quedamos que íbamos a hablar de la anamnesis. Eso fue lo que quedamos ayer. Entonces la anamnesis tiene una parte que es la filiación o los datos personales. Ahí colocamos la edad, el nombre, el sexo, la procedencia, el grado de instrucción, ¿ya? Y luego de eso tiene una parte donde se colocan los antecedentes. Los antecedentes son importantes. ¿Ya? Hay antecedentes fisiológicos, hay antecedentes patológicos, hay antecedentes familiares. En las historias clínicas lo que ustedes van a ver son los antecedentes fisiológicos, los patológicos y los familiares. Entonces tenemos así en este orden, ¿ah? Miren, escúchenme. La anamnesis. ¿Cuál es la primera parte? Los datos personales o filiación. El nombre, la edad, el sexo, el grado de instrucción, eso. Después de que hemos mencionado en la historia clínica el nombre, la edad, el sexo, el grado de instrucción, viene la segunda parte de la anamnesis, que es los antecedentes. En las historias clínicas de los hospitales, lo que figura son los antecedentes fisiológicos, los antecedentes patológicos y los antecedentes familiares, nada más. Y luego que hemos descrito eso, ya los antecedentes fisiológicos, patológicos y familiares, ya viene la descripción en sí del motivo de consulta. Viene el motivo de consulta. La última parte es el motivo de consulta. Ya, este tiene otro orden, pero el orden que tenemos acá, por ejemplo, en el hospital nosotros, viene primero la anamnesis, ya vemos que tiene las siguientes partes. Uno es los datos personales o filiación, que ya les he mencionado. Después viene que hemos terminado de mencionar la edad, el sexo, el grado de instrucción, la procedencia. Tenemos que precisar los antecedentes fisiológicos, patológicos y familiares. Y luego que hemos terminado de mencionar los antecedentes fisiológicos, patológicos y familiares, mencionamos ya el motivo de consulta. Y después del motivo de consulta empezamos con el examen físico, que viene a ser dos partes. El examen físico tiene dos partes, uno que es la ectoscopía que hicimos ayer y el otro es que es el examen físico regional. ¿Hasta ahí quedó claro? A ver, doctores, menciónenme la parte de la anamnesis. ¿Cómo es la anamnesis? A ver. Aló. Sí, sí. Al doctor le Eh, escucho. bueno, primero son los que es la afiliación o datos Sí. personales, donde está la edad, sexo, procedencia, la ocupación o grado de instrucción, el motivo de consulta, el cual va a ser tal y cual, ¿no? El que va a decir el paciente, la enfermedad actual, algunos antecedentes personales, familiares, ¿no? Y ahí sigue ya el examen físico, donde viene la ectoscopía y el examen regional, físico regional. Claro, físico regional, perfecto. Ya, ahora vamos a hablar un poco de los antecedentes, ¿ya? Ya, por ejemplo, tenemos un paciente, vamos a jugar con los antecedentes. A ver, la doctora Milagros, Sí, sí, doctor. ya, tú estás de guardia, doctora, empieza tu internado y viene un paciente por dificultad respiratoria. Viene un paciente por dificultad respiratoria. El paciente viene porque no puede respirar. Ya, y te dicen en sus antecedentes patológicos, te menciona que tiene diabetes mellitus hace 10 años y que no toma sus medicamentos adecuadamente. Tú le dices, señor, ¿qué enfermedades tiene? Tengo diabetes, doctora, te dice. ¿Y cumple su medicación? No, cuando me acuerdo no tomo, ¿no? Y hace dieta tampoco. Y ahorita viene por dificultad respiratoria. Con esos antecedentes, ¿qué diagnóstico plantearía, doctora? ¿Qué pensaría que está pasando con ese paciente que viene por una dificultad respiratoria? Dice,
Doctora, no puedo dormir. Estoy echado en mi cama y me tengo que sentar porque me ahogo. Me ahogo, siento que me falta. Lo saturas con tu dedito, le pones saturador, tiene 88 de saturación. Y con antecedente patológico de que tiene una diabetes mellitus hace 10 años, que no toma ningún medicamento, que no se controla. Con ese antecedente patológico y con la dificultad respiratoria que te dice el paciente, ¿qué diagnóstico plantearía? Sería edema pulmonar. Ya, está perfecto, doctora. ¿De qué causa? ¿Cardíaca o renal? Mm, renal. Renal, claro. Renal. Es renal. Es renal. Perfecto, doctora. Ya te das cuenta que con el antecedente ya estás llegando a un diagnóstico. Ya, otro ejemplo. A ver, el doctor. A ver, el doctor Romero. Sí, doctor. A ver, doctor Romero, vamos a poner otro ejemplo. A ver. Ya, viene un paciente de 65 años, varón, de raza negra. Motivo de consulta. El motivo de consulta igual, dificultad respiratoria. Viene el paciente por dificultad respiratoria. ¿Ya? Y te dicen sus antecedentes patológicos que es hipertenso hace 10 años, pero que toma medicamentos cuando se acuerda. No toma medicamentos adecuadamente. Toma sus medicinas cuando se acuerda. ¿Ya? Toma medicinas cuando se acuerda. Con ese antecedente de dificultad respiratoria, tiene ortopnea, dice que no puede estar en la cama en decúbito dorsal, tiene que sentarse para aliviar el síntoma y tiene hipertensión arterial no controlada, es un paciente de raza negra. ¿Qué diagnóstico plantearía, doctor? ¿Cuál sería la causa? Un edema agudo de pulmón, ¿De causa, doctor? cardíaca. Cardíaca, perfecto, puede ser cardíaca. Muy bien. Está bien la respuesta, puede ser cardíaco. Ya, muy bien, pero también puede ser, podría ser renal también, ¿no? Sí, Ambos, también. pues. También, Ujú. perfecto. Muy bien, muy Ya. buena la respuesta, doctor. Gracias, doctor. Ya. A ver, la doctora Romero. La doctora Romero. ¿Está la doctora Romero? Sí, doctora, acá estoy. Ya, doctora Romero, a ver. A ver, tenemos un paciente varón de 70 años de edad. Ya, 70 años de edad. Como antecedente tiene que es diabético, es un paciente que es diabético, tiene insuficiencia renal, se encuentra en hemodiálisis. Un paciente que se encuentra en hemodiálisis. Ya, paciente que se encuentra en hemodiálisis. Ya hace 5 años está en hemodiálisis. El motivo de consulta actual es síncope. El paciente dice que se desmaya. Ya tiene síncope. Se ha desmayado el paciente, se ha desmayado. Es un paciente que dice que se desmaya. ¿En qué pensarías, doctora? ¿Qué diagnóstico plantearías? Paciente que está en insuficiencia renal en hemodiálisis, que viene por síncope. Podría ser insuficiencia renal crónica. Ya podría ser, sí. Ya, te doy otro dato más. Viene por una frecuencia cardíaca en 38 latidos por minuto.
está en hemodiálisis, viene con 38 latidos por minuto. Doctor, Sí, doctor, sí. ¿podría ser hiperpotasemia? Exacto, ese es el diagnóstico. Ese es el diagnóstico que ha mencionado el doctor. Entonces, miren, cuando un paciente renal que está en hemodiálisis presenta bradicardia, está a un paso de la muerte, ya está a un paso de la muerte. Y la bradicardia, ustedes saben que cuando el corazón late lento no llega pues sangre a perfundir el cerebro adecuadamente, el paciente hace síncope, ¿no? Entonces, esa bradicardia se produce, como dice el doctor, por hiperpotasemia, potasio alto, ¿ya? Potasio alto. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es corregir ese potasio alto. ¿Con qué? Con gluconato de calcio y con la hemodiálisis. Entonces se dan cuenta que los antecedentes son importantes, ¿no? Ya, vamos a hacer otro ejemplo. Doctora Rodríguez Pinao. Doctora Rodríguez Pinao. Sí, doctor. Ya. Ya te pregunté a ti todavía. Todavía. Ya. Entonces, otro ejemplo, doctora. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. Ya. Paciente mujer de 68 años de edad que tiene como antecedente patológico que está en insuficiencia renal en hemodiálisis, ¿ya? Paciente de 68 años que tiene insuficiencia renal en hemodiálisis. Motivo de consulta, disnea a pequeños esfuerzos, disnea a pequeños esfuerzos. Al examen físico, pulmones limpios, los pulmones están limpios, pero ella tiene disnea y está en hemodiálisis, ya, está en hemodiálisis hace 5 años aproximadamente, tiene 68 años, es una mujer. ¿Qué diagnóstico plantearía, doctora, con ese antecedente patológico? Insuficiencia renal. Ya, pero ya sabemos, pues ya está en hemodiálisis. ¿Cuál es? Estamos hablando del motivo de hospitalización actual. Tiene disnea, dice, el paciente dice que camina a la puerta del baño y ya se ahoga. Se ahoga, no está congestionada, no tiene edema agudo de pulmón porque le hemos examinado los pulmones, están limpios, pero tiene insuficiencia renal que está en hemodiálisis hace 5 años. ¿En qué pensaría, doctora? ¿Qué ocasiona la insuficiencia renal a nivel de la médula? ¿Qué ocasiona? ¿Qué ocasiona con los glóbulos rojos? Doctor. Sí, doctor. Bueno, produce anemia. Claro, es anemia, pues anemia sería, doctora. Anemia, ¿no? Anemia sería. Déficit de la eritropoyetina. Déficit de eritropoyetina. Claro, entonces, como dice el doctor, el antecedente es importante, ¿no? Si ya sabemos que el paciente está en insuficiencia renal, que está en hemodiálisis, viene por disnea a pequeños esfuerzos, pero lo examinamos el pulmón y no está congestionado, automáticamente tenemos que pensar en que tiene una anemia severa, ¿no? Entonces, estos pacientes con insuficiencia renal hacen hemoglobinas bien bajas, 6, 7, 8, ya hacen hemoglobinas bien bajas. Entonces, los antecedentes son importantes, son importantísimos los antecedentes. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna pregunta?
¿Hasta acá alguna pregunta? Doctor, Sí, sí, doctor, le escucho. un paciente con enfermedad renal crónica en estadio ya avanzado, en fase 4 o 5, 5 sobre todo, ¿podría Sí. ser podría haber un aumento del líquido pericárdico? Ah, claro que sí, sí pueden hacer derrame pericárdico. Sí pueden hacer. Todo es Mm, posible, sí. Sí, ya, sí pueden pues, hacer. ¿Alguna otra pregunta, autores? Pregunten nomás. Estamos para conversar. Doctor, ¿por qué ocurriría el derrame pericárdico? ¿Podría explicar un poco de eso? Ah, ya, ya. Miren, cuando un paciente tiene insuficiencia renal, ya en estadio 5, como ha mencionado el doctor, ya el paciente ya está pues prácticamente en anuria, ya no orina nada. Entonces todo ese líquido que tenemos en exceso se acumula en la pleura. El paciente hace derrame pleural, hace edema agudo de pulmón, también en el pericardio. Pero lo más también que puede llevar a esta inflamación de las serosas es la urea. La urea ocasiona pericarditis urémica, todas esas cosas. La urea es tóxica, pues. La urea inflama la mucosa gástrica. Un paciente que tiene insuficiencia renal, lo que caracteriza es que tú le enseñas un bistec, al paciente le gusta el bistec, pero tú le enseñas el bistec y le da náuseas, le da asco el bistec. O le enseñas un pollo a la brasa, o le enseñas la comida que más le guste, y tiene náuseas. ¿Por qué? Porque la urea le ha inflamado todo el estómago y tanto que ya no quiere comer nada. El aliento urémico, la urea ocasiona eso, inflama todo, la mucosa gástrica, inflama las serosas, hace pericarditis urémica, hace serositis, y la misma sobrecarga del volumen hace pues que la retención de líquido hace pues que acumule líquido a nivel pulmonar como edema agudo de pulmón, o también en la pleura o en el pericardio, ¿no? Eso sucede, Gracias, doctor. sí. Otra cosa que quieran preguntar, doctores. Doctor, Ya, ¿cómo se diferencian los estadios? allá los estadios. Básicamente según la depuración de creatinina, ¿no? Según la depuración de creatinina. Ya van a hacer la clase de estadios, ahí ahorita no se compliquen, ahí ya minuciosamente van a ver los 5 estadios que hay, y cada estadio pues es un manejo distinto. Ya cuando la depuración de creatinina esté en menos de 15 mililitros minuto, ya el paciente debe ir a hemodiálisis o terapia de sustitución de función renal. ¿Ustedes saben calcular la depuración de creatinina? Más o menos, no recuerdo bien la fórmula. Miren, a ver, les voy a editar ya y me van a decir la depuración. Les voy a dictar la fórmula. A ver, anoten. A ver, anoten toda la fórmula porque les voy a preguntar ya. Lo normal de la fórmula, lo normal de la depuración de creatinina es de 90 a 120 mililitros minuto. De 90 a 120 mililitros minuto, más o menos, es lo que manejan, ¿ya? Entonces, la fórmula sale, ponen 140 menos la edad. 140 es constante, menos la edad. 140 menos le da, a eso póngale un paréntesis, ciérrenlo. 140 menos le da, le ponen un paréntesis a esa resta. Por el peso, por el peso. Y luego hacen una rayita abajo y lo dividen entre 72 por la creatinina sérica. ¿Lo anotaron?
Sí, doctor. Ya. A ver, me van a sacar la depuración de creatinina de un paciente, ¿ya? A ver, vamos a sacar conmigo. A ver, paciente que tiene 75 años, que pesa 69 kilos, que es varón, que tiene creatinina en 8. ¿Cuánto sale? 7.8. De depuración de creatinina. ¿Qué dicen, doctores? ¿Sacaron? ¿El resto sacó? Aparte del doctor Ido. Sí, 7.78. Sí, correcto. Ya. Entonces, cuando es menos de 15, el paciente tiene que ir a hemodiálisis. ¿Está para hemodiálisis ese paciente? Sí, Sí, está para hemodiálisis ya. De 30 para arriba, de 30 de depuración, de 30 para arriba manejo médico, pues su furosemida, ya, su furosemida, le damos diurético, ¿no? Para que elimine. Pero cuando ya es menos de 15 la depuración, ya caballero hemodiálisis. Hasta 15 es permitible, 20, 30 diuréticos, todavía orina algo. Pero ya menos de 15 ya no, ya está para hemodiálisis. Va a haber otro, ya, vamos a sacar otro. Ustedes van a decir si está bien o no. A ver. Paciente de 50 años. Pesa 50 años. Varón. Pesa 79 kilos. Tiene creatinina en 0.8. ¿Cuánto sale? Mm, 123. Claro. Está normal, pues está normal, ¿no? sí. Ah, Claro, está sería normal. el límite. Miren, cuando ustedes hagan su internado hay un libro que se llama el Sanford. ¿Han escuchado de Sanford? Es un libro de antibióticos, de antivirales, todo lo que se utiliza, pues no, para enfermedades infecciosas. Entonces, quiero que se lleven este concepto también. Los medicamentos, los antibióticos, nosotros todos los médicos debemos prescribirlos, indicarlos según la depuración de creatinina que estamos calculando ahorita. Según la depuración de creatinina debemos prescribirlos. Según la depuración de creatinina debemos prescribir los antibióticos. Por ejemplo, el Sanford dice de menos de 20 de depuración de creatinina, tal dosis. De 20 a 50, tal dosis. Y más de 50 de depuración de creatinina, dosis completa del fármaco. Entonces, cuando ustedes sean internos, tienen que llevar su Sanford en el bolsillo. Por ejemplo, indican imipenem o indican vancomicina. Ustedes al toque calculan su depuración de creatinina y le dicen, le toca tal dosis. Entonces ya es distinto, pues ya se diferencian de los otros internos. ¿Qué opinan? ¿Que es necesario o se puede obviar? Sí es necesario porque el paciente podría tener alguna falla renal, entonces ya estaríamos protegiéndolo. Claro, como dice el doctor, es necesario. Entonces se dan cuenta que esa formulita es importante. Ya, vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Con los antecedentes. Vamos a hacer otro ejercicio con los antecedentes. Paciente de raza negra que pesa
85 kilos, que tiene una creatinina, de 7, que viene con una presión arterial de 200/100. Ya, vamos, ya estoy ahí, con antecedente de insuficiencia renal crónica, estadio 3. O sea, todavía no está en menos de 15 todavía, estadio 3. Que todavía no merita hemodiálisis, ¿ya? Que todavía no merita hemodiálisis. Ah, no, ya mejor vamos a ponerle que tenga hemodiálisis. Y entonces, paciente de raza negra con 85 años, creatinina 7, presión arterial 200/100. 200/100, que está en hemodiálisis. Que está en hemodiálisis hace 10 años. Está en hemodiálisis hace 10 años. Viene y tiene una fístula arteriovenosa. Tiene una fístula arteriovenosa que en la sala de hemodiálisis indica que se ha trombosado hace una semana. Que no funciona, una fístula disfuncionante. Fístula disfuncionante y ahorita viene por dificultad respiratoria. ¿Cuál es el diagnóstico? A ver, doctores, todos opinen, a ver, ¿cuál es el diagnóstico? Dice, insuficiencia renal hace 10 años, que si la fístula se ha trombosado, hace más o menos 10 días que no funciona. La fístula arteriovenosa no funciona y es de raza negra, 85 años, creatinina 7, 200/100 de presión y viene por dificultad respiratoria. ¿Cuál es el diagnóstico, doctores? Este es de la vida real, ¿ah? ¿Qué dicen, doctores? La causa, la hipertensión Igual puede ser arterial, ¿no? edema agudo de pulmón, doctor. Claro, ese edema agudo de pulmón, está correcto. Ese es edema agudo de pulmón, ¿no? ¿De qué causa sería? ¿Renal o cardíaca? Dice, tiene insuficiencia renal, que tenga Renal. hemodiálisis renales, pues. ¿Por qué sería renal? He mencionado que tiene Porque fístula. problemas. Claro, la fístula dice que no funciona hace 10 días. ¿Qué opinan? ¿Esa es la causa? ¿Esa podría ser la causa? Se ha Es que trombosado. al no funcionar la fístula no se puede realizar la hemodiálisis. No se puede realizar la hemodiálisis. Claro, no se puede realizar. Y dice que le tomó la presión en el brazo de hemodiálisis un interno de medicina en su primera semana. ¿Qué opinan ustedes, doctores? A ver, ¿qué opinarían con ese dato? Acá viene la moraleja, ¿ya? A ver, doctores, atentos todos. Cuando ustedes tienen un paciente que está tiene insuficiencia renal, que está en hemodiálisis, nunca se toma la presión arterial donde está la fístula, donde tiene el paciente del brazo la fístula arteriovenosa, no se toma la presión arterial, ¿ah? Porque sucede dos cosas. Bien se revienta la fístula ahí, ustedes le están tomando la presión, ¡poc! Se revienta la fístula y la sangre llega al techo del consultorio, al techo de la habitación. No se toma la presión arterial nunca en el brazo que tiene el paciente la fístula de hemodiálisis. Nunca se toma la presión ahí. Se toma en el lado que no hay fístula, en el brazo que no hay fístula. ¿Ya? Porque se puede reventar la fístula o bien se trombosa y empieza a fallar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta, autores? Doctor, y en el paciente, en el último caso que nos dijo, ¿cuál sería la causa de la presión arterial elevada? Claro, o sea, está en sobrecarga de volumen. Ah, ya. Tiene exceso de agua. Entonces, ese exceso de agua, como se ahoga, ocasiona el edema agudo del pulmón, hace que descargue adrenalina. O sea, que el paciente es una descarga de adrenalina intensa. Entonces, todo eso se suma y sube la presión, pues. Este paciente tiene que ir a hemodiálisis de urgencia, de emergencia. El nefrólogo tiene que ponerle su catéter de alto flujo. ¿Ustedes han visto el lapicero? ¿Un lapicero han visto? Sí, doctor. Ya, Claro, claro. ya. De ese ancho del lapicero es el catéter de alto flujo. Ese catéter va a la, ¿cómo se llama? La vena cava por el cuello, por el cuello bien, por el acceso yugular posterior o anterior o interfascicular entran a la cava superior y casi llega a la aurícula. En la mayoría de los casos queda 3 centímetros por encima de la vena cava superior, pues no de la desembocadura en la aurícula. Y por ahí realizan la hemodiálisis. Pues. Claro, debería ir al nefrólogo y colocarle su catéter, ¿no? Para dializarlo, pues, porque la fístula no funciona. Pero ya lo que yo quiero que les quede claro que no se toma la presión arterial en la fístula. Eso no se deben olvidar nunca. Si no, van a decir, este médico no sabe nada. Hasta los pacientes ya saben ya. ¿Algún comentario, doctores, final? ¿Quieren un último ejemplo? O ya están cansados. Sí, doctora. Ya, otro ejemplo, ya con los antecedentes. Ya. Tenemos paciente mujer, una paciente mujer que viene por fiebre. Ah, ya, le falta la paciente mujer de 60 años, ¿ya? Paciente mujer de 60 años que viene por fiebre, dificultad respiratoria. Por si acaso, esto es antes del COVID, ¿ah, doctores? Por fiebre, dificultad respiratoria, 60 años, antecedente patológico, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, estadio 3, depuración de creatinina 30. 30 mililitros minuto. Ya. El diagnóstico probable, ya vamos a ir a otro aspecto ya. Viene ya, entonces le ingresan con esos antecedentes de diabetes, insuficiencia renal crónica, que está con 30 mililitros de depuración de creatinina, y concluyen que es una neumonía bacteriana. Neumonía bacteriana, ¿no? Ese es el diagnóstico de ingreso. El interno de medicina está solo en el tópico esa noche, ¿no? Su asistente está con sueño y el R3 de medicina interna está cansado porque todo el día ha estado de turno en su piso. Lo dejan ustedes ya son los internos, los flamantes internos. Y la familia dice, doctor, mi mamá no come, no come, no come. Hace 2 días no come, hidrátela, póngale 3 litros. 3 litros de suero, de cloruro de destroza. Póngale, doctor, no come, no come. ¿Qué dicen, doctores? ¿Le pondrían los 3 litros de suero con 30 de depuración de creatinina? ¿Qué opinan, doctores? Estamos pensando ya. Tiene, miren, antecedentes, diabetes. Tiene diabetes, ¿ah? Tiene insuficiencia renal crónica, estadio 3, creo ya, que sale 30 mililitros de depuración de creatinina. Tiene 30. 30 mililitros de depuración de creatinina sale. Y la familia le dice, póngale 3 sueros de dextrosa todavía. Si es, ya tiene, con el antecedente de diabetes y IRC. ¿Qué opinan? A ver. No, no le aplicaría.
Claro, no le indicaría. ¿Por qué no le indicaría, doctor? La depuración es muy baja. Más bien se acumularía líquido, ¿no? Y no se... Cla- eh, Claro, claro, se acumularía el líquido. Pues está correcto lo que dice el doctor. Muy correcto, ¿no? Entonces, con eso haría más problema, ¿no? Descompensaríamos más al paciente, ¿no? ¿Algún comentario de ustedes, doctores? ¿Otro comentario aparte del doctor Timaná? ¿Están de acuerdo? Doctora Pinao, a ver qué dice. ¿Qué dicen, doctores? A ver. Profesor, Sí, doctora, dime. ¿cómo se asocia el hecho de que tenga neumonía bacteriana? Claro, esto, mira, tiene diabetes, ya de por sí. La diabetes ¿cómo te puedo decir? Es un factor para cualquier infección. Tú sabes que la glucosa es el alimento para las bacterias. Donde hay glucosa elevada, ahí están las bacterias, ahí proliferan. Si es un paciente diabético de 60 años, que no, tal vez no se controla adecuadamente, no hace la dieta, está con hiperglicemia, ya los predispone a tener cualquier tipo de infección, sea en la piel, desarrollar pie diabético, desarrollar infección urinaria o desarrollar una neumonía. Porque ese exceso de glucosa, la glucosa es la comida para las bacterias. Donde hay exceso de glucosa, ahí las bacterias proliferan rapidito. De por sí ya nosotros tenemos bacterias en nuestro cuerpo, en el intestino, en el tracto urinario, en la faringe tenemos bacterias. Cualquier, cualquier factor que descompense ese equilibrio que hay entre nuestro organismo y estas bacterias, como la diabetes, nos va a llevar a una infección. Entonces, los pacientes diabéticos que están mal controlados tienen bastante predisposición a tener cualquier tipo de infección de neumonía, ¿no? Hacen neumonía. Gracias, doctor. ¿Y si no tuviera diabetes, podría ser que tenga neumonía bacteriana de todas formas? Cuando Mm, tiene solamente la, sí, bueno, pues puede insuficiencia ser. renal. No, sí. Ya, ahora, otra cosa, doctora. Los pacientes que tienen edema agudo de pulmón, el edema agudo de pulmón, la presencia de agua en el alveolo, predispone también a infecciones. También predispone a infecciones. Un edema agudo de pulmón predispone a una neumonía. Ese es otro factor también. Los pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia renal, que no están bien controladas, que empiezan a retener agua a nivel pulmonar, rápidamente pueden presentar neumonía. Neumonía bacteriana, ¿no? Sí, sí, neumonía bacteriana, sí, doctora. Justo les decía antes del COVID, es esto. Gracias, Ahora bien, doctor. sí, sí, sí. Muy bien, doctora. ¿Alguna otra pregunta más? Eh, en esos casos en los que, digamos, se comete el error y se le da suero intravenoso al paciente por X motivo, ¿puede haber algún daño a nivel del sistema nervioso central? Como se altera la conducta. Sí, claro que sí, se altera, sí. Ustedes saben que la neurona es una célula que varía, que rápidamente se altera con los cambios de osmolaridad, ¿no? Si nosotros damos, por ejemplo, a este paciente que es diabético, es una paciente de 60 años, que ya de por sí debe retener líquido, ¿no? Con esa depuración de creatinina, yo no creo que esté euvolémica, debe predisponer a la hipervolemia, ¿no? 30 de depuración y que yo le ponga 3 litros más,
Y de destroza voy a bajar la osmolaridad. Entonces, toda esa baja de osmolaridad puede ocasionar edema cerebral. Puede ocasionar trastornos a nivel cerebral, ¿no? Todo cambio de osmolaridad, todo cambio de los electrolitos del sodio y del potasio repercute a nivel cerebral. Ahora que vamos a hacer la clase, creo que esa clase me toca, vamos a ver que el cerebro puede producir edema cerebral o puede también producir crenosis una destrucción. Se dice que cuando el sodio varía a más de 10 miliequivalentes en un día, puede producir mielonisis pontina, o sea, una destrucción de las neuronas. El paciente se queda vegetal. Pero ese ya es un caso extremo, pues, ¿no? Pero de todas maneras siempre debemos tener presente que los cambios de osmolaridad repercuten a nivel cerebral, los cambios del sodio, los cambios del potasio repercuten a nivel de la neurona. Muy bien la observación, doctor. Sí. Gracias. No sé si hay algún otro comentario, doctores, ya para dejarlo descansar. ¿La delegada está? Profesor, una pregunta. A ver, doctora, a ver, sí, un ratito, disculpe, doctora. A ver, la doctora Santana. Quería saber si nos preguntan en el examen las partes de la historia clínica. ¿Ponemos esta que está en observación ahorita o la que usted nos dijo que se hace práctica en los hospitales, que es filiación, antecedentes después, luego motivo de la consulta, etcétera? Claro, relato de enfermedad, pues, ¿no? Y después viene el examen físico. No, pero es valedero porque estas son las partes de la anamnesis. Cualquiera de estas partes pertenece a la anamnesis, no importa el orden. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Pero sí, de preferencia, cuando ustedes vayan a hacer su historia clínica, como yo les digo, de la anamnesis ponen los datos personales, luego vienen los antecedentes fisiológicos, los patológicos, los familiares, luego ya describen el motivo de consulta, el relato de la enfermedad, y ya luego viene el examen físico, pues. Que la primera parte del examen físico es la ectoscopía que hicimos ayer y la segunda es el examen físico regional. ¿Alguna otra pregunta más? A ver, la doctora, la delegada, doctora Romero. Doctor, aquí está. Doctora, entonces ya asignaste los temas para el día lunes, empezamos. Sí, ya cada uno tiene su tema, doctor. Ya, entonces, Más bien me estaba explicando cómo iba a ser las clases teóricas. Me dijo que el 10 iba a dictar la primera de trastornos y el 11 alteraciones. sí, así estamos quedando. Disculpe, doctor, ¿cuántas teorías van a hacer en total? A ver. Déjame ver acá, que antes te estaba diciendo y se colgó la bendita computadora. A ver, a mí me toca. A 4 clases me toca. Ya, doctor. Sí, porque me parece que el 18 es el primer examen. Entonces, Porque acá ha puesto ensayos, el doctor, ensayos yo supongo que son seminarios. mm, ¿pero de teorías o él va a hacer con su grupo? No sé, a ver, pregúntale a ver cómo van, si van Voy a a, los... voy a consultar con el otro delegado. Sí, consulta a ver con el doctor, a ver, o consulten, pónganse de acuerdo cómo van a ser los seminarios. Pero la Ya. primera Por clase, ahora, programas 2 teorías de usted. sí, ya, entonces la primera teoría la vamos a hacer el día 10 a las 7 de la noche, Ya, doctor. ¿ya? De todas maneras, el día lunes, el día, el día lunes, doctora, me mandas un mensajito para hacerme acordar, ¿ah? Ya, doctor, no se preocupe. A las 7 de la noche hacemos la teoría y luego hacemos nuestra práctica, pues, ¿no? El, el lunes 9
habíamos quedado que íbamos a hacer la primera historia clínica. Ya. Entonces nos ponemos de Ah. acuerdo el lunes 9 de una vez, doctora. De Ya, una y la vez. teoría sería el 10 o el 9. Ya, el lunes 9 vamos a hacer nuestra práctica. Nosotros normal, a las 6 de la tarde, ¿está bien? Ya, Nuestra práctica 6 de la tarde. El lunes 9, ¿no? y el martes 10 sería la teoría Y después la práctica. y después la práctica. Y entonces voy a programar para el lunes 9 a las 6 de la tarde la, la práctica, ¿ya? Así estamos quedando entonces. ¿Están de Ya, acuerdo? doctor. Ya, entonces, ¿qué tema vamos a tratar el lunes 9? Ah, ya, la compañera Rodríguez va a hacer su historia clínica de Maturi. Ah, perfecto. Ya, perfecto. Muy bien de la doctora Rodríguez. Entonces, está muy bien. Entonces, así pues quedamos pues, doctores. Ya, doctor, gracias. Ya, me despido. Doctor, una consulta. Sí, El lunes doctora. me toca hacer hematuria Ya. y presento así como usted lo acaba de poner ahora, las partes de la historia clínica, más o menos así. Como tú gustes, doctora, como tú gustes. La idea es que presente los términos semiológicos, presentes un casito, pues un paciente, ¿no? Ya, Sí, no importa un PDF, lo cuelgas, no hay problema. No. Ya, ya está bien, doctor. ya, muy bien, muy bien. Entonces el lunes conversamos a las 6 de la tarde, estamos quedando, ¿no? Sí, doctor. Traten de ser puntuales porque entro a las 8 a la guardia al hospital. Ya, sí, 6 de la tarde, o 5:30, ¿les parece? 5:30, porque mientras que entramos, le voy a programar 5:30, ¿ya? Profesor, Ya, me parece que tenemos clase hasta las 6 de patología clínica el lunes. Ah, ya, entonces a las 6, perfecto, entonces a las 6, no hay problema. Ya, entonces voy a programar para el día 6, a las 6 de la tarde el día lunes, ¿ya? Muy bien, doctores, me despido hasta mañana, diré hasta el lunes. Hasta luego. ya, doctor, buenas Hasta noches. luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, Hasta luego, doctor. hasta luego, Buenas noches. hasta luego, doctores. Gracias, doctor. Ya, gracias, doctores, gracias.